Hoy aprenderemos a nombrar a los alquenos. Los alquenos son compuestos orgánicos constituidos por cadenas abiertas de átomos de carbono, en los que se presenta al menos un enlace doble entre átomos de carbono. La fórmula general es CnH2n. Esto significa que tenemos el doble de átomos de hidrógeno que de carbono. A los átomos de carbono están enlazados comúnmente átomos de hidrógeno, pero también podremos encontrar halógenos como el flúor, cloro, bromo y yodo, y también el grupo nitro. Para nombrar los alcanos debemos seguir los siguientes pasos. Primero, debemos identificar la cadena más larga o cadena principal que contenga el doble enlace. Veamos esto a través de un ejemplo. Si en la molécula que ves en pantalla escoges este camino, obtienes una cadena de 7 átomos de carbono. Si escoges el camino demarcado en rojo, obtienes una cadena de 8 átomos de carbono. Como dice el enunciado, debemos escoger la cadena más larga. Entonces nos quedaremos con la cadena de 8 átomos de carbono. Luego debemos enumerar la cadena principal comenzando por el extremo donde esté más cerca el doble enlace. Es fácil reconocer en este caso que el doble enlace está más cerca del extremo izquierdo. De esta manera podemos enumerar los átomos de carbono. Una vez que tengamos identificada la cadena principal y enumerados sus átomos de carbono, hacemos el tercer paso, que es considerar los grupos o elementos que se encuentren fuera de la cadena como sustituyentes. El nombre de la cadena principal y de los sustituyentes depende de la cantidad de átomos de carbono que tengan. A cada cantidad de átomos de carbono le corresponde una raíz. Esto lo podrás ver en la tabla raíces según el número de átomos de carbono que podrás descargar en nuestra página tuprofesorvirtual.com. Por ejemplo, nuestra cadena principal tiene 8 átomos de carbono, por lo cual le corresponde la raíz oct. Tenemos un sustituyente que tiene un solo átomo de carbono y le corresponde la raíz met. Un sustituyente que tiene 2 átomos de carbono y le corresponde la raíz et. Y al sustituyente de 3 átomos de carbono le corresponde la raíz prop. El cuarto paso consiste en asignar el nombre a la cadena principal y a los sustituyentes. Para ello debemos tener en cuenta a la raíz correspondiente al número de carbonos de la cadena principal se le agrega la terminación eno. En este caso, como tenemos una cadena de 8 átomos de carbono, se nombraría octeno. A la raíz correspondiente al número de carbonos de los sustituyentes se le agrega la terminación il. De esta forma, el sustituyente que tiene un solo átomo de carbono se llama metil, el que tiene 2 átomos de carbono se llama etil y de 3 átomos de carbono se llama propil. Cuando el sustituyente de 3 átomos de carbono está enlazado por el carbono central, se le denomina isopropil. El quinto paso consiste en establecer el nombre del compuesto. Para ello, debemos ordenar los sustituyentes alfabéticamente. Según esto, primero va el etil, segundo el isopropil y tercero el metil. Se antepone el número del átomo de carbono al que está enlazado cada sustituyente. El etil está enlazado al carbono número 5, colocamos 5-etil. El isopropil está enlazado al carbono número 4. Nombramos 4-isopropil. El metil está enlazado al carbono número 7. Colocamos 7-metil.
Recordemos que los números y las letras se separan mediante guiones. Después de nombrar todos los sustituyentes con sus respectivos localizadores, procedemos a colocar el nombre de la cadena principal y debemos anteponer la ubicación del doble enlace. Como vemos, el doble enlace está entre el carbono número 2 y el carbono número 3. La ubicación será el del número menor. Así que será 2-octeno. De esta manera, el nombre de nuestro compuesto es 5-etil, 4-isopropil, 7-metil, 2-octeno. En la sesión de hoy aprenderemos a formular los alquenos. Al formular alquenos debemos tener presente que la estructura del nombre es la siguiente. Al final del nombre encontraremos la cadena principal. Delante del nombre encontraremos un número que nos da la ubicación del doble enlace. Delante encontraremos los nombres de los sustituyentes en orden alfabético y delante de cada uno nos dice la ubicación de ese sustituyente. Veamos cómo formular los alquenos mediante un ejemplo. Lo primero que debemos hacer es establecer la cadena principal. Como indicamos anteriormente, esta se menciona al final del nombre, 3-noneno. La raíz non indica que tenemos 9 átomos de carbono. La terminación eno que se trata de un alqueno. El número 3 indica que ese doble enlace del alqueno estará en el carbono número 3. De esta forma haremos una cadena de 9 átomos de carbono con el doble enlace después del carbono número 3. Los átomos de carbono deben tener 4 enlaces. De esta forma completamos los enlaces que requiera cada átomo de carbono. El segundo paso consiste en ubicar los sustituyentes. En este caso tenemos el sustituyente etil en el carbono número 6, un sustituyente metil en el carbono número 3 y un sustituyente propil en el carbono número 5. De esta manera ya hemos ubicado todos nuestros sustituyentes. Luego debemos añadir los átomos de hidrógeno a los enlaces restantes. De esta manera completamos nuestra fórmula desarrollada y a partir de ella podemos establecer otras representaciones. Para representar la fórmula semidesarrollada, omitimos los enlaces entre los átomos de carbono y los átomos de hidrógeno y los colocamos de forma condensada. Por ejemplo, el primer átomo de carbono tiene enlazados 3 átomos de hidrógeno. Lo representamos como CH3. El segundo átomo de carbono tiene enlazados 2 átomos de hidrógeno y lo representamos como CH2. Luego tenemos los 2 átomos de carbono que contienen el doble enlace. El primero de ellos no tiene enlazado directamente hidrógenos, solo el grupo metil. Y el segundo tiene enlazado un átomo de hidrógeno. El siguiente átomo de carbono tiene un átomo de hidrógeno y el grupo propil. El siguiente tiene un átomo de hidrógeno, así que lo representamos con CH, y también tiene enlazado el grupo etil. El siguiente átomo de carbono tiene enlazados 2 átomos de hidrógeno, lo representamos como CH2. Lo mismo ocurre con el siguiente átomo de carbono y en el extremo de la cadena el átomo de carbono tiene enlazados 3 átomos de hidrógeno y lo representamos como CH3. De esta manera queda establecida la fórmula semidesarrollada. También podemos establecer la fórmula esqueletal. Si partimos del nombre, lo primero que debemos hacer es representar la cadena principal. En este caso, una línea en zigzag donde cada vértice y cada extremo representa un átomo de carbono. Los enumeramos debidamente, del 1 al 9 en este caso.
Ubicamos el doble enlace entre el carbono 3 y el carbono 4 y luego procedemos a ubicar los sustituyentes. El sustituyente etil en el carbono número 6, el sustituyente metil en el carbono número 3 y el sustituyente propil en el carbono número 5. Los sustituyentes también se pueden representar en forma esqueletal. Por ejemplo, el grupo metil se representa con una sola línea recta, ya que tiene un solo átomo de carbono. El grupo propil se representa con 3 líneas rectas en forma de zigzag por tener 3 átomos de carbono. Y el grupo etil con 2 líneas rectas en zigzag.